Esta es la clase 12 de Idioma Extranjero Inglés para la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional del Comahue. En la clase de hoy desarrollaremos los siguientes temas. De la página 11 a la 14 de los textos haremos el análisis de algunas frases nominales allí seleccionadas. Estos son los textos que ustedes ya en el cuestionario o en la actividad 2 de la clase anterior hicieron un trabajo práctico donde tenían que hacer coincidir los títulos con los textos. Ya se analizaron los títulos, se conectó con esos textos y ahora de esos textos voy a seleccionar algunas frases y esas son las que van a trabajar. Aparte de eso vamos a ver estrategias de adquisición de vocabulario, lo que es la confección de fichas de vocabulario. Bien, en el texto A, que el título que quedó es Hunger in the Third World, o sea, se lo conectó con ese título. Acá yo seleccioné estas 4 frases de ese texto. A large number of developing countries, more food for the third world population, several third world countries y man-made disasters. Esto lo van a hacer ustedes después que termine el video, lo van a ir viendo de a poco. Les voy a dar algunas ayudas, algunas pautas en la lectura. Por ejemplo, acá vemos que hay una preposición. Entonces hay que analizar el primer bloque que está antes y después agregarle lo que sigue después. Acuérdense que en este bloque anterior hay un sustantivo y en el que sigue también. Acuérdense cuál es el orden. Siempre el sustantivo, el núcleo principal, está a la derecha de ese bloque, de esa frase. Es lo que hay que buscar. Acá la preposición es for, entonces hay que ver lo que está antes de for, more food, y después the third world population. Ahí también en cada bloque encuentran el sustantivo, núcleo principal y a ver qué lo está modificando. Acá en el tercer ejemplo, several third world countries. Bien, bueno, acá no hay ninguna preposición, entonces ahí tienen que fijarse cuál es el sustantivo principal. Acá lo que también tienen que tener en cuenta, tienen que tener cuidado con esta palabra several, que después se las doy en un glosario, que es un falso cognado, que significa, indica cantidad, sería varios. Entonces cuando indica cantidad también hay que ver en qué orden lo voy leyendo. Y man-made disaster tampoco hay preposición, entonces también hay que ver cuál es el sustantivo principal, y man-made, acuérdense el uso del guión, que el guión une 2 palabras y estas 2 palabras juntas modifican a la que está a continuación. Bien, este es el otro texto, o sea, del texto B, The World's Urban Explosion, ahí tienen estas 2 frases. Bueno, acá está el glosario que les decía, ¿no? Que acá aparece several, que está acá, la palabra several, varios o varias. En la primera oración del texto B que yo seleccioné, the main problems and the future of the great metropolitan areas of the world. Acá la preposición, una preposición aparece que es of, entonces hay que ver cómo leen lo que está antes de esa preposición y se agrega lo que está a continuación y acá hay otra preposición, of. Fíjense que acá la palabra main es principal, que ahí la tienen en el glosario. En la oración que aparece a continuación, la frase The 4 main issues of the symposium, 2 puntos, o sea, acá hay un bloque, dentro de este bloque tenemos una preposición también, y a continuación, fíjense que hay varias comas, es una enumeración. Acá también yo les di en el glosario la palabra issue, para que recuerden que tiene 3 posibles significados, a ver cuál es el que aparece, el que cobra en ese ejemplo. Bien. En el texto C, The Role of Human Rights in Foreign Policy. Acá, esta es la frase que yo seleccioné de ese texto, hay una preposición of, entonces hay que ver el bloque que está antes, cuál es el sustantivo principal, cómo se lee, y el que está a continuación. Acá tienen alguna ayuda de vocabulario, de glosario. Feature, que esta palabra que no ha aparecido hasta ahora, es equivalente a characteristic en inglés y significa rasgo o característica. Present day, guión, las 2 palabras juntas están unidas, es equivalente a decir today's o now, de la actualidad, del presente. Bien. En el texto de Languages Under Threat, bueno, acá, Languages Under Threat, recuerden que significa lenguajes bajo amenaza, o se puede entender como lenguajes amenazados o lenguajes en peligro. La frase que yo seleccioné de ese texto es a debilitating effect on the Earth's languages. Acá hay una preposición on, hay que ver cómo se lee lo que está antes, sustantivo principal cuál es, y the Earth's languages, acuérdense acá el uso del apóstrofe S del caso posesivo. Bien.
Esta otra oración, vamos a trabajarla acá, no queda de tarea, sino que porque, para presentar algunas palabras que después vamos a ir viendo más en profundidad. According to UNESCO, there are now 3,000 endangered languages worldwide. Acá tenemos, de acuerdo con la UNESCO, existen en la actualidad 3.000 lenguas en peligro en todo el mundo. Esa es la traducción de esta oración. Esto ya no es una frase nominal, sino que es una oración con un sujeto, un verbo y un predicado. According to significa de acuerdo con o de acuerdo a. Es una palabra que va a aparecer mucho en los textos. There are quiere decir existen. Acá tenemos que son dos palabras que unidas por separado significan cosas distintas, pero las dos juntas en este bloque equivalen al verbo existir o hay. Se usa there are cuando lo que sigue a continuación es plural, en este caso que existen o que hay 3.000 lenguas. Pero cuando es singular, si fuese que hay una sola cosa, el verbo entonces es there is. Now equivale en este contexto a decir en la actualidad, en el presente. Y worldwide, esta palabra worldwide quiere decir en todo el mundo. Hay otra frase, across o around the world, que es más por ahí, más palabra por palabra, se puede entender porque es a lo largo de todo el mundo, across o around, pero equivale a decir worldwide. Bien. En el texto E, The Scope of Social Science, acá están, estas dos frases están en español y ustedes tienen que encontrar en el texto cuál es el equivalente a estas frases en inglés. Entonces, nos tomé un poco para incorporar vocabulario. Bueno, acá aparece scope, que es equivalente a extent, que significa alcance. En el texto F, Environmental Policy and Natural Resources Management. Acá son estas dos frases las seleccionadas. The Department Environmental Policy and Natural Resources Management at the German Development Institute. Acá hay una preposición que es at. Esto es como una copia del título, pero se le agregó antes the Department. Strategies for the sustainable use of natural resources and the protection of the environment in developing countries as well as on a global scale. Acá tenemos la preposición for, of, acá hay otra más, of, in. Después esta frase as well as, se las di como glosario porque no ha aparecido hasta ahora, es un conectivo, es equivalente a decir and, y se entiende como y, así como, así también como. Y on a global scale significa a escala global. Bien. En el texto G, Languages in a Global World, Learning for Better Cultural Understanding. Ahí están seleccionadas estas dos frases, Language Diversity Around the World and its Relation to Education and Culture. Ahí tienen la preposición around. Y después, relation to. La preposición acá es to. Después, a humanitarian dialogue about language and culture around the world. Está la preposición about. Y después acá, around the world. Acá aparece de nuevo la frase around the world que acabamos de ver antes, que es equivalente a decir worldwide, en todo el mundo. Bien. Y en el texto H, the 7th edition in the world's largest water event. Acá está la preposición of. Seventh es el ordinal de 7, sería séptimo o séptima. Acá el apóstrofe S, acuérdense cómo se maneja, que es el caso posesivo, como que se entiende. Y acá tenemos, bueno, yo agregué acá la palabra better que aparecía en el título, que es el comparativo de good, o sea, se entiende como mejor. Y understanding, que es equivalente a comprehension, que quiere decir comprensión, entendimiento. Y después, largest, que aparece acá, es también el comparativo, el superlativo de large. Y large es un falso cognado, porque no es lo que parece. Large es equivalente a decir big o wide, significa amplio o grande. Entonces, si yo a large le agrego est, estoy diciendo más grande. Lo mismo que si a big se le agrega st, aparte tiene la particularidad de que se dobla la g, también quiere decir más grande, el o la más grande. Es lo mismo con widest. Entonces, si yo a cualquiera de estos tres
adjetivos que son equivalentes, significan amplio, amplia o grande. Se le agrega EST, estoy hablando de el o la más grande. Si yo le hubiese agregado ER, como acá, vector que termina con ER, entonces sería uno más grande que el otro. Sería lo que es las terminaciones de los comparativos. Lo vamos a ver más en detalle adelante, pero es como para que tengan una primera presentación de esa estructura. Bien. En el texto 1, en el texto I y en el texto J. En el texto I, The Cultural Heritage of Humanity, la frase seleccionada es The International World Heritage Program. Ahí no hay ninguna preposición, todo un bloque. En el J, Sustainable Cities, el texto seleccionado es An environmentally, socially and economically healthy and resilient habitat for existing populations. Bien, bueno, acá tenemos algo de vocabulario y aparte acá lo que hay que tener en cuenta en este texto es que hay environmentally, socially and economically. Son 3 adverbios, terminan con LY. Recuerden que cuando hay un adverbio modifica al adjetivo que sigue a continuación, que en este caso es healthy, que es saludable. Después aparece resilient como agregado, que es resiliente. Entonces, y, bueno, sería, después acá hay una preposición, for, como para analizar, ayuda para este texto, este título. En el texto K, The Key to Economic Growth in Rich and Poor Countries, acá en la preposición tenemos to, in, y growth es equivalente a increase, significa crecimiento. Thousands of indigenous cultures and their traditions, acá la preposición of, y thousands significa miles. En el texto L, Intercultural Communication in a Global World, la frase seleccionada es People from different cultures and linguistic backgrounds. Acá hay una preposición que es from. Y backgrounds significa antecedentes, entornos. En el texto M, The Relationship Between Language and Culture. La expresión, las dos en inglés seleccionadas son A Verbal Expression of Culture y Culture and Cultural Ties. Ties significa lazos. Ahí tienen la ayuda del vocabulario. Y por último, íntimamente relacionados, es una frase en inglés, en castellano, que tienen que encontrar en el texto M una frase en inglés que signifique lo mismo, o sea que encuentran íntimamente relacionados en inglés en el texto M y también, fíjense en la explicación 3 de las guías, la de la página 18, la que estuvimos trabajando la semana pasada, que inclusive se vieron bastante dificultad que ustedes tenían, ahí también hay uno de los ítems de una de las oraciones que también tiene otra frase que significa íntimamente relacionadas, que es muy parecida a la que está en el texto M, ¿no? Como para que las vean como equivalentes. Bien, la colección de las frases seleccionadas se verá en la clase en vivo del Facebook el próximo jueves. Ahí pueden enviar sus dudas en caso que no puedan asistir a la misma, ya que las respuestas van a quedar grabadas. Y acá terminamos esta primera parte de la clase. En una segunda parte está la explicación para que puedan empezar a ver lo que son la confección de las fichas de vocabulario.